a qué se debe el lento actuar de la justicia, si es que en la causa hubo obstaculización por parte de la familia paterna, por parte del Poder Judicial de Santiago del Estero. ¿Por qué se tuvo que esperar tanto tiempo para llegar a esta imputación de las personas responsables? Bueno, en primer lugar, nosotros entendemos que ha habido una dilación buscada por parte de los acusados, sostenida desde el Poder Judicial Uh-huh. y bancada a través de los contactos políticos. El progenitor de Ana Paula, Saúl Alejandro Amadei, sí, es sobrino directo de Amado Tomás Chamorro, intendente de la localidad de Campo Gallo, pero no solo eso, intendente quinto mandato y miembro del armado del PJ local. sí, Eso por un lado. sí. Campo Gallo maneja 14 comisiones municipales, es decir, Amado Chamorro hace de nexo o de filtro entre todos los parajes del departamento de Valverde y la ciudad capital. Sí. Esa es la parte política. Y la parte judicial, ¿por dónde viene? Viene porque Amado Tomás Chamorro estuvo casado en su momento con Sandra Generoso. Sandra Generoso es camarista de la Cámara de Apelaciones y tiene su hija trabajando en el Poder Judicial. En su momento trabajaba en el Poder Judicial, después a través de un escándalo que salió en los medios gráficos, ella pidió una licencia, se fue de viaje y finalmente se descubrió que estaba en Grecia. Como queda sin trabajo en el Poder Judicial, va a trabajar en el estudio del doctor Lindow. Entonces ahí es donde se termina de configurar este mecanismo de protección del cual te hablo. Tenía la hija del doctor Generoso, trabajaba en el estudio jurídico que concentra la mayoría de los casos de abuso sexual, los cuales muy pocos en su porcentaje llegan a juicio oral. Todos dirimen sus acuerdos en las cámaras de apelaciones. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en la causa de Ana Paula intervinieron 12 jueces en total, de los cuales 4 están, algunos con domiciliario y otros detenidos, por otro tipo de causas en la que, bueno, se investigó y se quedaron fuera del Poder Judicial y están detenidos. Uh-huh. El único que sobrevivió a esa ola de detenciones, porque también participó, es Darío Alarcón. Darío Alarcón da la casualidad que en todas las causas donde interviene el doctor Darío Alarcón e interviene el estudio jurídico Lindow, o quedan libres los que están detenidos o nunca los detienen, como en el caso de Amadei y de González. Uh-huh. Darío Alarcón en la causa de Ana Paula se presenta, actúa, se aparta por una violencia moral irresistible causal por la cual él nunca podría haber vuelto, y con el juez Paradelo, que es el que dicta el procesamiento y que después la Cámara lo confirma, ordena la detención de ambos por peligros procesales y demás, y por la alta calificativa que tienen. Entonces, mucha astucia legal, por así decirlo, el doctor Lindow presenta un pedido de exhibición de prisión en el turno del doctor Alarcón. Y ya se ve apartado, ¿te imaginas? Y le otorga la exhibición de prisión. Exhibición de prisión que hasta el día de hoy, que estamos ya a mes de junio, mediados de junio del 2024, esta querella no tuvo acceso nunca, porque no existe como legajo, no existe una hoja suelta que apareció como volantín, como barrilete, como lo que te quieras, y como volante, en una canastilla del expediente, sin los fundamentos, sin las conclusiones, sin qué se tuvo en cuenta para otorgarle la exhibición. Hecho que se cuestionó en la Cámara de Apelación, ¿no? Cuando tuvimos las 10 audiencias, cuando los abogados defensores apelan el procesamiento, la Cámara escuchó atentamente, tomó nota de las irregularidades, foja, todo, pero cuando decide por unanimidad confirmar el procesamiento, dice en el punto 2, mantener la exhibición de prisión. Uh-huh. Sin ningún tipo de justificativo.
No, lo que faltó decir es mantener la exhibición de prisión que ustedes no conocen, nosotros no conocemos, ustedes cuestionan y nadie vio. La mantienen, que es por la cual hoy Raúl Alejandro Amadei Chamorro y Pablo Nicolás González gozan de la libertad ambulatoria, y aquí la única detenida, privada de su libertad, es Ana Paula. El único delito que cometió fue hablar, denunciar y perseguir un poco de paz a través de la justicia, que sabemos, lamentablemente, que aunque llegue la condena, no la va a conseguir. No obstante esto, cuando estábamos en Buenos Aires, rompiendo este cerco mediático que nos han puesto aquí en Santiago del Estero, cuando vamos a Buenos Aires nos enteramos extraoficialmente, porque todavía no nos notificaron por empleados que trabajan dentro del Poder Judicial, nos enteramos que los abogados defensores, como una nueva maniobra dilatoria, presentan la casación. ¿La casación cuándo procede? La casación procede contra una sentencia definitiva. El auto, la confirmación del procesamiento no es algo definitivo, primero. Segundo, la casación procede cuando está en juego la libertad ambulatoria. Ellos están libres. Entonces, no hay ni un punto ni el otro principal para presentar la casación. Ahora yo me pregunto, ¿los abogados son ignorantes? No, saben perfectamente. ¿Con qué lo hacen? Con el único fin de dilatar. Porque ¿cuánto puede tardar hasta constituirse un nuevo tribunal, hasta debatir respecto de la admisibilidad o no, y hasta que salga la resolución? En eso ellos ya han ganado 6 meses más. Mientras tanto, nosotros seguimos en Santiago del Estero sin respuesta del Poder Judicial, porque también es importante, 2 personajes que no se han nombrado en los medios nacionales y que a mí sí me gustaría hacer la excepción y que se los tenga en cuenta. Un personaje que participa, es miembro del Poder Judicial, que es el doctor Federico López Alzogaray. Es presidente del Superior Tribunal de Justicia. Jamás a lo largo de estos tres años que yo estoy interviniendo y 7 anteriores que lleva la doctora Curi, jamás obtuvimos respuesta ni por ningún medio, escrito, WhatsApp, el que te imagines, en el cual se solicitó audiencia en reiteradas ocasiones. Se le pedía que nos reciba nada más y nos explique el porqué de la mora judicial. ¿Me entiendes? Sí. Jamás nos contestó. No te digo a mí como querella, que de última también como abogada me asiste el derecho a ser atendida, contestada o lo que fuera. No se le contestó a la víctima, que en primera persona y por derecho propio pedía, a través de las diferentes notas que llevaron al Superior Tribunal, pedía audiencia con el doctor Federico López Alzogaray. O sea, y los tratados internacionales, y el derecho de la víctima a ser oído, el derecho de la víctima a participar en cualquier instancia del proceso. ¿Por qué crees que Alzogaray tomó esta postura de no emitir palabra, de no recibirte, de no decir nada? Por todo lo anterior que te acabo de decir, por la irregularidad del magistrado que otorga la exhibición de prisión, que es el doctor Darío Alarcón, por la participación activa de la doctora Sandra Generoso como camarista del Poder Judicial, y por el año entero que se tomó la Cámara de Apelaciones para después terminar diciendo por unanimidad que confirman el procesamiento, pero mantienen lo que la decisión del doctor Alarcón. Tal cual. Aquí la Cámara, ¿qué buscó hacer? Pasa que la Cámara se vio arrinconada después de 2 prontos despachos. El tercer pedido de pronto despacho que nosotros presentamos era causal de juicio político. Entonces, ante el segundo pedido de pronto despacho, la Cámara, ¿qué hace? Resuelve dando una solución salomónica. Les hago lugar, están procesados, porque la verdad que la prueba que tienen nos tapan. Ana Paula fue peritada, Corte Suprema, testigos, todo, y ellos del otro lado nada. Pero, pese a no haberse presentado las pericias, pese a haber violado las perimetrales, cosa que ya era causa para que estén detenidos, decidimos nosotros no jugarnos tanto y seguir protegiendo a los abusadores, manteniendo la exhibición de prisión que tanto cuestionado, pero la mantenemos. Sí. Esa es la situación. Esa es la situación en Santiago del Estero. Aquí realmente yo creo que hay, y voy a seguir insistiendo, ese es uno de los personajes que faltó que se incorpore en los medios nacionales, que también entiendo que, bueno, tiene una línea editorial. Y el otro personaje que falta que se incorpore y que creo que quedó fuera del proceso y
debió ser incorporada, o debería, o deberá, es la abuela paterna. ¿Por qué? Porque la primer testigo de develación que tuvo Ana Paula, siendo niña, fue la abuela paterna, quien no solo que naturalizó el hecho, que podemos entender que pudo ser objeto de un shock ante tamaña noticia, pero el shock se va y nosotros dejamos de pensar que la señora estuvo choqueada cuando la misma mujer, en lugar de hacer la denuncia contra su yerno, que no era su sangre, pues la denuncia inicial se hace contra Pablo González, decide no solo creerle a Pablo González, darle la espalda a su nieta, sino consta en el expediente que esta mujer le ofrece su vehículo particular, su auto, en garantía a Pablo González para que obtenga la fianza y actualmente permanezca en libertad. Claro, un grado de complicidad tremendo. Un grado, por lo menos, visto de lejos, a ver, tiene 4 patas y ladra y perro, bueno, por lo menos visto de afuera, encubrimiento. Claro. Por lo menos. Ahora, ¿cómo será la protección político-judicial? Que esta señora ni figura más que como una simple abuelita que clama por justicia en las redes. Por eso hice un video diciéndoles que tranquila, que la justicia está llegando, pero no está involucrada en el proceso. Para mí es un eslabón clave, porque si ella hubiese hecho en tiempo y forma la denuncia, quizás no se hubiera llegado a la instancia del acceso carnal. Claro, es la primera persona que escucha el testimonio de Ana Paula y no hizo nada. Es la primera persona que escucha a Ana Paula, no solo no hace nada, sino le responde, son cosas que pasan, naturalizando. Y bueno, ponele, son cosas que pasan porque una mujer grande no ha sabido qué hacer, bueno. Hasta ahí vamos a suponer. ¿Y por qué después ella ofrece fianza a su auto? Entonces no estaba convencida que son cosas que pasan. Ella sabía y decidió proteger a través de esa fianza y darle su apoyo a Pablo González, que no era su sangre, que no es su vínculo sanguíneo. Porque recordemos que el progenitor de Ana Paula se lo denuncia 3 años después. Entonces, en ese tiempo, la familia, Amadei Chamorro, le da toda la protección. Por eso es que González tiene contratado al doctor Diego Lindo, que es uno de los abogados más renombrados y más costosos en la provincia. Claro. ¿Me entiendes? Sí, entiendo que en el Poder Judicial... Aquí con este grado de imputación, por mucho menos cualquier hijo de vecino, ante la denuncia, ya está detenido. Aquí, no solo que nunca estuvieron detenidos ni 5 minutos, sino que habiéndose ordenado la exhibición, habiéndose ordenado la detención, un juez que no correspondía les otorga la exhibición. Está bien, les otorga la exhibición y está la impunidad en la que ellos se manejan, que violan la perimetral, o sea, violan la exigencia, la mínima exigencia que les pone el Poder Judicial al momento de otorgar la exhibición. Le dice, bueno, te otorgo la exhibición, pero al menos no te acerques a la víctima. ¿Qué hacen? Se acercan a la víctima. Y no los detienen. Hecho que se denuncia y no los detienen. O sea, se manejan de tal manera, con tal impunidad, y vos fíjate cómo será la impunidad, que después de 10 años, de millones de maniobras dilatorias, de robo de las pruebas en la caja de seguridad, que tampoco el Ministerio Público Fiscal dio respuesta, que pasó con las pruebas que se robaron y no aparecieron, después de 10 años no le queda otra al Poder Judicial que procesarlo. No era más fácil que si la doctora Curi mentía, si Ana Paula una fabuladora, la causa se archive, prescriba o lo que fuere. Claro. No les quedó otra, ¿me entiendes? Pero el Poder Judicial sigue en deuda con Ana Paula porque no da respuesta a los distintos legajos. Otra cosa que se suscitó en el marco de las 10 audiencias que nosotros tuvimos para confirmar el procesamiento, uno de los abogados de González, precisamente el doctor Lindau, hizo manifestaciones tales como que Santiago del Estero se manejaba una Gestapo, que era un feudo, y que estábamos en esta instancia por una amistad que nosotros teníamos con el Ministerio Público Fiscal. Primero,
si teníamos amistad, la verdad no la estaríamos viendo porque nos perjudicó de una manera terrible esperar 10 años. Segundo, si maneja jueces el fiscal general o aprieta jueces para beneficiarnos a nosotros, no fue. Entonces nosotros sí iniciamos una denuncia respecto de los dichos y hasta el momento, hasta el día de hoy, 13 de junio del 2024, no tenemos ningún tipo de respuesta. La única respuesta que nos da es que se va a desarchivar, después de la presión que te imaginas, que se va a desarchivar la causa para investigar los dichos del doctor Lindow. Nosotros queremos que el doctor Lindow diga si sigue sosteniendo lo que manifestó en la audiencia, en una de las audiencias, o bien que el fiscal general diga si realmente él maneja una Gestapo, si realmente apretó jueces, y si apretó jueces es para beneficiar a quien queremos saber, porque es gravísimo llegar a la instancia de un juicio oral el día de mañana con ese panorama. Tal cual, pero yo creo que este panorama ustedes buscan, podríamos decir, la intervención de a nivel nacional, porque evidentemente en Santiago del Estero estaría siendo imposible avanzar en esta causa o avanzar en sentido de justicia. Se ha cuestionado muchísimo los dichos de Ana Paula cuando Ana Paula pide la intervención del Poder Judicial. Si bien yo en su momento ha habido un movimiento que pedía la intervención del Poder Judicial, yo he dicho que no todo el Poder Judicial. Recordemos que nosotros desde la asociación también vemos que hay jueces que, pero siempre y cuando no tengan privilegios, obviamente, que hay jueces que resuelven en forma inmediata, hay niños que quedan resguardados, protegidos, tenemos muchos casos. Entonces a mí sí me pareció, en principio, mucho solicitar la intervención del Poder Judicial. Me parece mucho como abogada, pero a ver, si yo fuese víctima, es lo mínimo que yo puedo pedir después de 10 años. Claro. Entonces, desde el lugar de mamá y desde el lugar de acompañar a la víctima, Ana Paula está en todo su derecho de exigir, pero todo, porque es víctima y sigue siendo víctima. ¿Por qué? Porque cesó el ataque sexual del cual era víctima, cuando ella se aleja de sus abusadores, pero sigue siendo víctima de la violencia institucional del Estado. Violencia que se plasma cuando el presidente del Superior Tribunal decide no contestarle, violencia que se plasma cuando un legajo no aparece, violencia que se plasma cuando los acusados siguen libres. Entonces hay otro delito que es un delito de acción continua que se está ejerciendo y el brazo ejecutor es el Estado, y que está siendo nuevamente víctima Ana Paula Curi, como víctima directa y como víctima indirecta según la ley de víctimas, toda su familia, es decir, su madre. Porque este caso, a la doctora Curi, a sus padres, es decir, a los abuelos maternos, nadie les va a devolver la salud, la vida ni el tiempo, porque créeme que el daño que han hecho es irreparable, han quebrado al medio una familia, han truncado una vida. Son los papás los abuelos de Ana Paula, hoy son una sombra lo que eran después de este hecho. La doctora Curi, la verdad que tiene una entereza terrible, pero no deja de ser la madre, deja de ser la madre. Claro. Que no solo hace de madre, o sea, no solo es la madre, sino tiene que hacer de abogada en la causa de su hija. Y bueno, ahora que ustedes salieron ya de ese cerco mediático, que pudieron estar en Buenos Aires y demás, ¿cuáles son los pasos a seguir, judicialmente hablando? Nosotros ahora el paso a seguir es que la Cámara, cuanto antes, no después de un año, de 5, de 10, ni de 6 meses, cuanto antes conteste el recurso de casación presentado, si es que lo han presentado, porque como te digo, tampoco nos notifican, presentado por los abogados defensores, haciendo lo que corresponde, es decir, declarándolo inadmisible, esperar que el expediente baje al juez de control, que es el doctor Fernando Paradelo, seguramente, porque ellos aman las maniobras dilatorias, seguramente ahí plantearán otras cosas, pero más tarde, más temprano, preferimos que sea más rápido que nunca, llegar al juicio oral. Porque los únicos preocupados por llegar al juicio oral y demostrar que Ana Paula nunca mintió y que merece ya no justicia, sino reivindicación y paz somos nosotros. Por eso nosotros nos bancamos cualquier cantidad de agravios, insultos y cosas para evitar iniciar legajos independientes a esta causa, claro, que resten tiempo, que demoren, que retrasen.
Porque lo único que necesitan es llegar a juicio oral, que sería lo principal. Tienen suerte mucha gente, incluso los letrados, de que tengamos ese único objetivo, porque créeme que teníamos muchas denuncias para hacer y hemos optado solamente por el principal objetivo, que es llegar a un juicio justo, a una justicia imparcial. No pretendemos que nos beneficie, sino que analice toda la prueba obrante en el expediente y que aplique una pena conforme a la calificativa que tienen el progenitor y el tío paterno. Y ojalá el Poder Judicial empatice con Ana Paula, pero por sobre todo el Poder Judicial, y lo voy a seguir diciendo, sigo haciendo responsable al Poder Judicial de Santiago del Estero por la integridad física de Ana Paula Curi, de la doctora Moira Curi, de mi persona, pero sobre todo de mis hijos. ¿Por qué? Porque estas personas están con una pena en expectativa muy alta, y están libres. Entonces, ante ese panorama, nosotros necesitamos algún tipo de protección, resguardo o lo que fuere, que no desde el Estado no nos estarían brindando, por un lado. Y por otro lado también, espero no pagar un precio tan alto como quedarme sin trabajo, con 2 criaturas, con carnet de discapacidad, madre sola, por el solo hecho de defender víctimas, porque no es la primera víctima que yo defiendo. Es lo único, porque si no ya quiere decir que no solamente a nivel judicial, sino a nivel sociedad, los valores estarían totalmente trastocados.